Dice la palabra, Tito capítulo 2, versículo 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pidamos a Dios que bendiga este tiempo. Oremos. Amado Padre, hemos disfrutado de un tiempo de anunciarnos unos a otros, Cristo viene. Y estas son palabras que siempre traen ese regocijo en una parte de nuestra persona, nuestra alma se regocija con ese encuentro. Y te ruego que esta sea la gran expectativa de cada uno. Esperar porque sabe que Cristo viene. Pero también, Señor amado, ayúdanos a trabajar en nosotros mismos para ser la bendición que tenemos que ser para nuestra familia, para el mundo, para la iglesia, y ser testimonios vivos de que Dios un día comenzó esa buena obra en una forma personal en cada uno. Y quedo ante ti, rogando que tú bendigas este tiempo, orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, hemos estado tratando bastante con este tema, especialmente porque mirábamos aún anteriormente como ese esclavo que no sea respondón, ¿no? Pero que tenemos que mostrarnos fieles en todo, y resalto esa palabra, en todo. Tenemos que mostrarnos fieles en todo. Y todo es para que no se adorne esa doctrina. Porque un adorno es algo que se ve, ¿no? ¿Vieron cuando hacen las damas, por ejemplo, que ellas hacen su reunión de damas? ¿Verdad que nosotros los varones lo notamos o no? Yo disfrutaba en la última comida con los hombres acá. Pusimos la mesa ahí, ¿no? Y hubo alguien que dijo, qué sencillos somos los hombres, ¿no? Hubo alguien que dijo, nosotros somos tan felices con un chorizo picado al medio, todo alrededor, manoteamos todo, agarramos todo, comemos todo, cortamos de todo, y estamos ahí, ¿no? Y no adornamos nada, adornamos el chorizo picado, o la carne, o el plato, ¿no? Como dijo mi suegro, pero qué manera de comer el hombre de esta iglesia, qué disparate. Yo he cocinado para comparsas de esquila, decía él, durante mucho tiempo en las tropas, preparándole la comida para los troperos que trasladábamos ganado, mucho tiempo, pero nunca vi comer tanto poroto como en esta iglesia. La verdad que los hombres, qué estómago, de noche todavía, decía, ¿no? Y platos con cupí, decía él, ¿no? Se fue asombrado con eso. Pero se nota, se nota lo que hace uno y se nota lo que hace otro. Cuando habla de adorno, uno entra para las reuniones de dama, y yo siempre ando sacando alguna foto, porque adornan y es precioso como queda. Ojo, es espectacular. Hay hermanas que adornan cosas de una manera que sobresale, y siempre hay detalles que son diferentes, ¿no? Que inclusive, dicho sea de paso, ya he estado hablando de que se compre una tela para cubrir totalmente el mueble ese, que quede como un fondo, para que cuando van a hacer cosas ya se tenga algo, porque encanta adornar, y luego los detalles que pongan encima es otra historia.
Pero ya hablé eso también, digo, bueno, lo tenemos que también hacerlo saber a toda la iglesia y que también estén de acuerdo con esto. Pero hermanos, cuando habla de adorno es porque es para que se vea. Y cuando está manifestando de no estar defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen lo que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Es decir, que hay cosas que el mundo tiene que ver. Los hermanos tienen que apreciar. Nos miramos entre nosotros y nos conocemos todos los defectos, nos conocemos nuestra forma de ser, ¿verdad? Quizás algunos no son detallistas. Yo como pastor sí sé detalles puntuales de la personalidad, cómo actúa cada uno, cómo es cada uno, cómo es su comportamiento, cómo piensa muchas veces. Y muchas veces cuando ocurren situaciones voy al hermano a hablar siempre, ¿no? A veces me tomo el tiempo, pero hay un momento donde voy a conversar con él para ver qué es lo que esté pasando, ¿no? Y poder dialogar. Y bueno, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero los principios bíblicos sí tenemos que estar de acuerdo en todo. Tenemos. Y yo me puedo equivocar, hermanos, ¿no? Yo me puedo equivocar. Y creo que me he equivocado muchas veces, porque no creo que he tenido un ministerio perfecto. Y muchas veces decisiones que no han sido perfectas, pero nunca con mala intención de corazón, ni con soberbia, ni utilizando el lugar en el cual ocupo frente a los ojos de ustedes. Siempre, en toda decisión, consulto a la iglesia. Es como hice hace unos domingos atrás, nunca lo había hecho en 22, 23 años que estoy acá. Un llamado de atención generalizada. Porque hay cosas que hay que renovarlas, y que hay cosas que hay que cambiarlas, y hay cosas que hay que dejar de hacerlas. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tú eres la esperanza de alguien en este mundo. Tú eres la esperanza. Entonces, el adorno en tu vida de la enseñanza, de la doctrina, de lo que Dios enseña a través de su palabra, tiene que verse. Si manifestamos tener una vida escondida con Cristo, ¿qué tiene que verse? A Cristo, no se ve nuestra persona. Porque las obras siempre van a resaltar. El adorno de nuestra vida va a resaltar. Por eso me encantaba apreciar esto, ¿verdad? Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué importante es esto? Porque esa nueva criatura se tiene que ver. Ese que se dice ser cristiano, tiene que resaltar su persona, su compostura, su actitud, su forma de mirar, su forma de cómo responde, su forma de cómo actúa. Mira, cuando hay acciones no quizás bajo cierto movimiento de ira, porque lo que comienza a manifestarse es bajo el control de quién se está. A veces está bajo el control de nosotros mismos. Y no le echemos la culpa al diablo, porque por general echamos la culpa al diablo, ¿no? Yo me enojo porque el diablo me... No, culpable soy yo. ¿De qué? De que yo no estoy manteniendo esa relación real y verdadera con Dios. Conversaba con un hermano y me decía, porque yo oro y yo leo la palabra, pero no veo los frutos. ¿Qué está pasando? Porque los frutos se tienen que notar. Cuando manifestamos de que tenemos responsabilidades con Dios, con la iglesia y con el mundo, hermano, se tiene que resaltar el obrar de Dios en nuestra vida, porque no hay cosas que vayan a nacer de nosotros. Las tiene que producir Dios.
Yo en 20 y tantos años, y prácticamente en los 30 y tantos años, experimentar de que hacer algo que no pedía a Dios, lo noté, hermano. Lo noté. Y no es hacer un cuentito, como una vez me dijo Rodrigo, hacer un cuentito. Después yo le pedí a él que hiciera un cuentito, ¿no? Que para los jóvenes, hacer un cuentito ahora vos. Pará, no, hacer un cuentito, yo no llego. Hermano, pero hay cosas que son reales, son reales. Si la gracia de Dios se ha manifestado en nuestra vida, no puede verse la reacción de la naturaleza vieja, humanista. Lo que tiene que resaltar en nuestra vida es el obrar poderoso de Dios y se tiene que ver. Por esto tenemos que ser conocidos por nuestra lealtad, integridad, y tenemos que ser reconocidos. Bueno, así como mirábamos anteriormente que quizás algunos esclavos podían engañar, pero si decimos que somos cristianos, hay cosas que nosotros no nos podemos permitir. No nos podemos permitir. Es como alguien dijo, se puede sí, pero no se debe. Hay veces que sí, yo puedo hacer algo, ahora, ¿debo de hacerlo? No, yo puedo levantarme de acá y darle un cachetazo a Álvaro. ¿Cómo no puedo? Sí, pues salgo caminando acá, voy y le doy un tortazo. Ahora, ¿debo de hacerlo? No. ¿Qué es lo que debo de hacer si adorno la doctrina de Cristo? Pues utilizar la enseñanza de Cristo para resolver el conflicto que pueda tener con Álvaro. Que por suerte no lo tenemos, ¿no es? Porque él es más joven que yo. ¿Entendemos el ejemplo, hermanos? Entonces, como siervos de Cristo, bueno, tenemos que estar marcando ese contraste y expondremos en lo público el poder transformador del Evangelio. Y esa es una de las cosas que tiene que verse en el mundo. Tienen que ver en cada uno de nosotros que ese poder transformador del Evangelio es el que nos permite bendecir en lugar de maldecir, servir en lugar de robar, como mirábamos anteriormente, cosas que un hijo de Dios jamás lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Y cuando habla que la gracia de Dios se ha manifestado, esta frase describe toda la vida de Cristo sobre la tierra, desde su nacimiento, vida y muerte y resurrección. ¿Y qué es lo que ocurre en nosotros si eso se ha manifestado en mi vida? Hermanos, tuvimos un día donde nacimos. Vinimos al muerto. Pero luego de que vinimos muertos, Él nos dio vida en su gracia que se manifestó. Por lo tanto, también se tiene que manifestar en una forma pública que he muerto también. ¿A qué? A muchas cosas de este mundo que van a robar el adorno de la doctrina de Cristo. Entonces, como cristiano, hay cosas que no las podemos realizar. Como cristiano se tiene que ver, porque eso es lo que ha ocurrido a través de Cristo cuando Él llegó a nuestras vidas. Y cuando miramos en Efesios capítulo 2, en el versículo 8, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, lo que vino a nosotros, vino porque Dios lo otorgó. Entonces, esa gracia que se ha manifestado en nuestra vida es lo que nos ha traído esa salvación.
Por eso la salvación no la adquirimos nosotros, nos la brinda. No vamos a entrar a la gloria eterna por hacer buenas obras. Las obras que tenemos que realizar son las que Dios preparó para que tú y yo andemos. Esto es parte del adorno de la doctrina. Va a resaltar, se va a ver, hermanos, se va a manifestar esa vida realmente escondida con Cristo. ¿Y qué diferente es esto? Cuando el cristiano actúa en una forma temerosa, pero también actúa porque es su naturaleza. No les brota eso de ser alguien dañino o tener la perversidad a flor de piel o la desconfianza a flor de piel. Yo recuerdo cuando mi abuelo decía que el ladrón siempre está desconfiado que lo van a robar. Eso dicho los viejos, ¿no? La naturaleza del hombre, hermano, siempre es estar desconfiado. La naturaleza de un cristiano está refugiado en el Señor. También Dios pone en nosotros ciertas cosas que a veces no las entendemos. Y lo que está mal, no tenemos que aplaudirlo. Y lo que está mal, muchas veces tenemos que también tratarlo, hablarlo y manifestarlo. Pero mira, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y parte de la naturaleza normal que tiene que florecer en la vida nuestra como cristianos es eso que nos ha dado el Padre. Y ha sido un amor. Ese es el adorno en la vida de un cristiano, que tiene que resaltar. El amor a Dios en primer lugar. A un amor a esto que es el templo de Dios. Y que a veces somos tan descuidados con este templo de nosotros. ¿Sí? Y que es de Dios. Y que mora Dios. Ese amor que la palabra misma está hablando de que se ha manifestado, ¿verdad? Dice, porque mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, ojalá seamos reconocidos como lo que somos, hijos de Dios, aunque no lo acepten. En nuestra familia a veces no aceptan cuando nosotros hablamos, no lo comparten, lo rechazan, pero lo que hemos recibido lo tenemos que compartir. Dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Estás convencido de esto? Yo sé lo que voy a recibir un día. Sé lo que se va a transformar este cuerpo mío un día. Aunque lo coman los tiburones, ¿verdad? Posiblemente en el mar, muchos, el mar se los tragó. Y yo leo la palabra, dice que los mares devolverán a los muertos. Así que cada uno de nosotros en un momento va a estar en esa resurrección siendo quien es. Y va a dar cuenta de lo malo, de lo bueno que haya hecho, estando en el conocimiento y viviendo el adorno de lo que realiza la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. La sana doctrina tiene que brotar en una forma natural, que es lo que ha conquistado realmente nuestra vida. Pues ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y a veces cuando uno mira esas figuras en Apocalipsis y ve, ¿no?, aún como lo describe Ezequiel, y tremendo, ¿no?, en la esencia de lo que es Dios. En esencia de lo que es el Cordero de Dios. Y saben, mis queridos,
Lo maravilloso es saber que ese Cordero que el mundo va a querer huir de él, nosotros cada día debemos de vernos más atrapados hacia él. Ahora, cada uno de nosotros tenemos la gran responsabilidad de estar disfrutando de esa sublime gracia de Dios. Por eso ninguna de las Escrituras es más preciosa para la humanidad que la doctrina de la salvación. Por eso le preguntaba las otras noches a Bernabé: ¿usted conoce a Dios como su Salvador? No le conozco, no sé quién es, ni cómo es, no, creo que nunca, no sé. A mí me da la impresión que en algún momento nos vimos en Rivera, me da la impresión, pero digo, le pregunto simplemente, ¿usted ha reconocido en algún momento a Jesucristo como el Señor de su vida? Dice, no, yo creo en Dios, dice, pero vio, a mi manera. Yo creo en un Señor, pero a mi manera. Y estaría dispuesto a aceptar una enseñanza para que usted comprenda cómo quiere Dios que usted llegue a mirarle a Él. Y estaría dispuesto a darse la oportunidad de comprender lo que usted merece en esta vida si no le acepta como su Salvador. Bueno, quedamos ahí, ¿no, hermanos? Pero lo más importante es la salvación. Yo utilizo una palabra que es esperanza para aquellas personas que escucharon, que vieron. No condeno, hermanos, porque la salvación es un misterio. Oye, él me decía, ¿y por qué es un misterio? No entiende el misterio. Y a veces nos cuesta entrar en la cabeza es que la salvación es un misterio. Y es un misterio. Porque hay personas que se le habla una vida y nunca llegan a conocer a Dios y a ser conocidos por Dios, pero escucharon el Evangelio una vida entera. Porque un cristiano nacido de nuevo, el pecado le tiene que molestar, le tiene que incomodar. El pecado le quita el sueño. Yo no acepto que alguien diga, vivo en pecado, pero está todo bien conmigo. No, hay un momento en su vida, es salvo, nació de nuevo, pudo haber hecho el diablo a 4. Pero llega un momento donde el Espíritu de Dios le va a llevar a un verdadero arrepentimiento. ¿Para qué? Para que confiese, para que reconozca, para que se aparte, para que venga por gracia. Por eso la salvación es un misterio. Yo no me animo a condenar a nadie. No, hermanos. Sé que cada uno de nosotros llegará a la presencia de Dios e irá al lugar donde merece estar. Pero no decirse, soy cristiano, va a entrar al cielo. Para entrar a la gloria va a tener que nacer de nuevo. Ahí está la salvación. ¿Y por qué le llamo que es un misterio? Porque yo creo que a último momento un pecador que ha escuchado y que ha resistido quizás una vida, esta es lo incomprensible de la salvación, es que alguien que tuvo toda una vida rechazando el amor de Dios, a último momento se arrepienta y Dios le perdona, si confiesa con sinceridad. Yo creo en eso, hermano. Por eso vuelvo a llamarle el gran misterio. Para mí la salvación es un misterio. La Biblia no me dice que es un misterio. La Biblia me dice que la salvación es un don, es un regalo de Dios. Pero también a veces hay cosas que son como incomprensibles. Que yo sea un pastor, para mí es incomprensible. Pero ¿quién es el dueño nuestro? Es el Señor. ¿Merecemos alguno acá entrar a la gloria? Nadie, nadie.
Pero esta es la acción de la gracia sublime de Dios. Por eso ese Dios soberano de la creación que descienda del cielo y rescate a pecadores que lo que merecerían es seguir viviendo en la esclavitud del pecado, seguir viviendo esa separación eternamente y para siempre, pero sin embargo la gracia de Dios actúa salvando a quien no merece ser salvo. En una palabra, ninguno de nosotros merece ser salvo. Pero Él lo ha querido. El hecho de la desobediencia del hombre, hermanos, y siempre venimos a la fuente, ¿no? ¿Dónde nació la desobediencia? En el principio. Porque Dios fue honesto con el hombre, siempre ha sido honesto y sincero con todos los hombres. A Adán y a Eva le dijo, de todo árbol podés comer, mas de este no coma. Porque el día que de él comas, morirás. Después Eva dijo, sí, dijo que no podíamos ni tocarlo siquiera. No le dijo eso Dios. Eso lo inventó Eva. ¿No? No, dijo sí. ¿Y dialogando con quién? Con el engañador. Sí, dijo que ni lo tocaran. No dijo eso Dios. Dijo, no comas de él. De cierto morirás si comes de él. Yo compartí allí en el velatorio de que Dios no nos creó para morir. Pero a causa del pecado está la muerte. Y a causa del pecado hay un cielo y hay un infierno, porque el hombre es desobediente. Hermanos, estas son las cosas que tenemos que tener en claro. Él ha venido ¿para qué? Para quitarnos de la esclavitud del pecado y de seguir viviendo esa separación que se tiene con Dios cuando reina el pecado. Por eso la gracia es el mensaje de Pablo que la brinda a Tito, ¿verdad? Que puede resumirse en la palabra que Cristo, aunque en aquellos momentos, ¿verdad? Hay cosas que no eran muy claras, pero en cuanto a la salvación es un compromiso que es personal, es de fe, puesta en Jesucristo, pero también donde Cristo llama en esa gracia y otorga ese perdón. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues deberíamos de glorificar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él está lleno de gracia y de verdad y no la quiere brindar. Entonces, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y no es solamente para tomar decisiones de entregarme. Hermanos, como cristianos, cuando oímos la voz de Dios, deberíamos de apreciar eso que habla en Isaías. A no endurecer el corazón. No endurecerlo. En Juan 1:14, y terminamos aquí, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Yo te animo a que tú tengas el gran adorno sobre tu vida y que sea vivir la doctrina, la enseñanza de la palabra y ponerla por obra en nuestra vida. Hay cosas que creo, hermanos, que cada uno en forma personal debe de orar para superar lo que sea, con tal de tener esa vida que agrade a Dios y que yo sea la esperanza y la bendición para alguien. Y que Dios de verdad te utilice. Hoy hemos anunciado uno a otro que el Señor viene, ¿verdad? Hoy nos hemos anunciado. Hoy hemos estado compartiendo esto. Hoy queremos nuevamente seguir anunciándonos unos a otros, ¿verdad? Que el Señor viene, que nos muestra a Dios cosas tan preciosas a través de la gracia,
¿no? Por eso tanto las creencias, las conductas, los comportamientos, bueno, tenemos que estar alineados realmente con lo que es una vida misericordiosa, bondadosa, y esa vida donde queremos ser santos porque nuestro Dios es santo. Y debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Que Dios nos adorne, hermanos, cada día con su presencia, con su amor, con su perdón. Y que cuando estamos en algunas dificultades y en algunas luchas personales, estemos recordándonos, ¿verdad?, de que necesitamos de Él para que la gracia sea apreciada aún a través y en los propios inconversos. Pero que Dios nos ayude, hermanos, porque de verdad necesitamos tanto del Señor para mantenernos en esa manera que Él espera vernos cuando Él venga acá. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él venga? La fe tiene que estar encendida en nuestros corazones. Que Dios bendiga a cada uno en esta semana, que Dios siga obrando en hermanos que sabemos que tienen dificultad en la salud, pero seguiremos mirando, ¿verdad?, que la gracia de Dios nos enseña dónde debemos de mirar. Y vamos a seguir analizando, ¿no?, en la palabra de Dios dónde debemos de mirar. Que Dios nos otorgue, hermanos, tener esa mirada amplia, franca, y donde estemos actuando con toda esa sinceridad, porque hemos sido llamados ¿a qué? A guardar la palabra en nuestro corazón. Que Dios bendiga ricamente a cada uno. Vamos a orar y que Dios esté bendiciendo a cada uno. Oremos, queridos. Amado Padre, una vez más damos gracias por el amor de Jesucristo. Oramos para que esa misericordia esté obrando nuestro hermano Maximiliano, en Mariana, la familia, consolando los corazones, pero también fortaleciendo en aquellos que están luchando, que están ahí, Señor amado, en esa pelea con enfermedades terminales, pero ruego que tú brindes la victoria en Ángel, en Bernabé, que estés obrando en Betty cada día. Oramos y clamamos para que tú no permitas sufrimiento, que tú fortalezcas a nuestra hermana Beatriz, a Carlos, que sigas obrando, brindándonos también ser de bendición en momentos que lo podemos ser, y oro para que nos recordemos unos a otros, que tu misericordia y tu gracia esté guardando la vista de Julia, pero que sigas fortaleciendo nuestros corazones, y rogamos para que sigas así obrando en cada uno de mis hermanos. Todos necesitamos muchísimo de ti. Y ruego por los jóvenes, por nuestros niños, ruego para que obres en cada matrimonio. Ruego para que seamos la bendición de alcanzar esos corazones que tienen hambre y sed de justicia de verdad, que aún viven quizás en esa ignorancia de conocer las Escrituras. Pero ruego para que seamos la bendición unos para otros. Acompaña a mis hermanos, bendice ricamente, y todo traiga gloria y honor a tu nombre. Y pido tu bendición orando en el nombre de Jesús. Amén.